Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia Técnicas de Comunicación Integral. La semana pasada o la sesión pasada abordamos una serie de cuestiones que tienen que ver con el significado, los niveles de la comunicación, el proceso que implica y los elementos. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que se considera como la audiencia, o también pues lo entendemos como el público o el auditorio. Nos referimos a audiencia porque el auditorio pudiera entenderse como el lugar físico y el público, bueno, como las personas que integran nuestra audiencia. Entonces, hoy vamos a hablar de una serie de elementos, de características, de cuestiones a tomar en cuenta cuando estamos en este intento de comunicar, intento, espero que exitoso, y vamos a analizar la parte que tiene que ver con los oyentes, con la audiencia. Cuestiones que tenemos que conocer y que tenemos que implementar para lograr una eficaz comunicación. Procedo a compartir pantalla y abordar los tópicos, los temas de esta segunda sesión. Y bueno, vamos a hablar precisamente, como dice nuestra presentación, sobre los tipos de actividad. Es decir, qué tipo de ocasión nos reúne. ¿Es una clase, es una masterclass, es online, es presencial? Los objetivos. A lo largo de mi ejercicio profesional relacionado con la comunicación, en algunas ocasiones me han solicitado la asesoría para decir unas palabras. Y una de las cosas que pienso y que digo en estas ocasiones es pues, que no se trata solo de palabras, sino de una ocasión en la que primero hay que definir con claridad cuáles son los objetivos de nosotros como emisores de la comunicación para estar en esa situación. ¿Cuál es el objetivo también del evento? ¿Cuál es el objetivo de los asistentes al escucharnos? Por otro lado, bueno, también es importante definir la relación con el público. Hay una relación de autoridad, es decir, somos jefes o inmediatos superiores jerárquicos de las personas que nos escuchan, son un consejo de administración y tenemos que rendirle cuentas a ellos y la jerarquía es en el sentido inverso. Son personas que tenemos que convencer, en fin. Por otro lado, el tema de la percepción, que es fundamental en la comunicación, ya que diferentes formas de percibir pueden incidir en las interpretaciones de los mensajes. Hablaremos también de particularmente dos herramientas de la programación neurolingüística, una entendida o denominada como el hecho que el mapa no es el territorio, que tiene que ver también con la percepción, con la diferencia entre lo que son las cosas y cómo las percibimos de forma diferente cada uno de nosotros. Otra de esas herramientas son las creencias que cada uno tiene sobre determinadas situaciones y que se constituyen como un filtro también de la interpretación de las cosas que se nos dicen o que escuchamos o que vemos o de la conocida como realidad. Por otro lado, bueno, también vamos a hablar de los patrones de lenguaje. También esta es una herramienta de la programación neurolingüística. Algunos tienen un énfasis en comunicarse de forma visual, auditiva o kinestésica. También de las que son consideradas como las más importantes barreras o obstáculos para comunicar, así como de la escucha activa y de la planeación del tema. Este último subtema nos da pie a otra sesión en que nos vamos a enfocar precisamente en cómo vamos a planear el diseño del mensaje, cómo vamos a estructurar el mensaje. Pero por ahora solo lo vemos como un subtema. Así que bueno, entrando en materia, les pido que estén atentos porque cada uno de estos 10 subtemas originan una actividad que estará precisamente también las instrucciones en la plataforma y que deberán concluir para ser evaluados. Así que bueno, hablemos del tipo de actividad. Este tema es muy breve. Tenemos que preguntarnos y definir
si es presencial, si es online, la duración, los medios, el tipo de público. Al hablar de los medios me refiero si es a través de una plataforma como esta, si es a través de un programa en vivo, a través de redes sociales, si es cerrado esa audiencia digital previo registro. El tamaño del público importa tanto si es online como si es en vivo, es decir, en persona. Saber si es una clase, si es una sesión informativa, una masterclass o algún tipo de congreso o de panel de expertos o de personas que opinan sobre cierto tema. Derivado de todos estos factores se va a determinar o alinear los objetivos, la duración, la forma de vestir, el tono en el que nosotros vamos a hablar. Y no solo me refiero al tono de voz, sino si es un tono solemne, si es un tono informal, si nuestra intervención va a ser rápida, si va a ser muy entendible, si tiene que ser muy técnica y respaldada con datos precisos, si vamos a utilizar una presentación o algunos recursos, si es online, pues prever una serie de cosas como la conexión, como un micrófono, como una buena iluminación, entre muchos otros aspectos. Entonces, es muy importante siempre preguntarnos y preguntar también cuando somos requeridos para emitir algún tipo de mensaje o comunicación, cuál va a ser el formato o el tipo de actividad en la cual nosotros vamos a participar. Por otro lado, también es muy importante preguntarnos en este respecto las famosas 5 Ws más las 2 Hs. Este es un concepto que está derivado del idioma inglés y que tiene que ver con 5 preguntas que comienzan precisamente con W y otras con H, como qué, cuánto, dónde. Y vamos a ver precisamente estos 7 aspectos que son sumamente importantes para dar un marco de referencia en nuestra comunicación. Incluso esto se utiliza también mucho en los medios de comunicación, en las notas periodísticas, ya sea en prensa escrita o audiovisual, precisamente para plantear quién es el sujeto de la noticia o el protagonista que dice en qué entorno, en qué momento. Para nosotros, bueno, también es muy útil en tanto nos sirve para tener un marco de referencia en nuestro proceso de comunicación. Y la primera pregunta es el qué. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué tipo de evento? ¿Qué tipo de personas? Por otro lado, ¿por qué? Porque nos invitan a nosotros, somos especialistas, vamos a entregar un informe, un reporte, ¿por qué se reúnen esas personas? ¿Por qué se hace ese evento? Y eso nos va a servir, todas estas preguntas nos van a servir para tener una eficaz eh, adecuación de nuestro mensaje. ¿Cuándo va a ser? Esto es importante no solo para estar en tiempo y forma, sino también para saber si es previo a una elección, previo a un informe, si es después de fin de cursos, en fin, una serie de sucesos que estén relacionados con este evento, con nuestra participación, si es un informe, si es prepararnos para un evento. ¿Dónde va a ser? Si es un lugar físico, si es en una red social, si es a través de una aplicación. También es muy importante saber quiénes asisten o quién nos convoca, quién organiza o cuál es el rol o quién soy yo para las personas que me van a escuchar. Por otro lado, bueno, también es importante saber el cómo, ¿no? Los medios a través de los cuales nosotros nos vamos a comunicar, una presentación, si solo va a ser un mensaje de audio, si va a ser un mensaje grabado, si es en vivo, cuánta es la extensión, si va a durar 1 hora, si va a durar 10 minutos, si va a durar 2 horas, si nuestra participación tiene cierta duración, pero también el evento, si es un evento que dura 2 o más horas, hay eventos que duran con sus obvios recesos para comer y para que la gente descanse 2 o 3 días, como pueden ser congresos o seminarios presenciales u online. Y bueno, llegamos a la primera actividad, que es basado en el tema tipo de actividad,
es planear una presentación definiendo los puntos abordados. Ustedes pueden poner pausa y pueden regresar también si tienen alguna duda en esta parte de la información para realizar su actividad. Bueno, el siguiente tema son los objetivos. Los objetivos, bueno, es importante saber, como ya he mencionado, cuál es el objetivo personal de que me escuchen, vender un producto, si es una clase, entregar algún tipo de información o preparar el conocimiento, preparar a las personas para que sepan hacer algo, qué tipo de clase es, cuál es el objetivo de mi audiencia, están ahí porque quieren aprender algo, porque necesitan cierta información, porque están obligados incluso a escucharme, porque el nombre de quien convoca hace que asistan. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta la utilidad, la aplicación de lo que decimos, utilizar y saber que podemos dar ejemplos, argumentos y datos. Todo eso alineado a los objetivos de nuestra intervención en público. Este tema es breve, pero no por ello menos importante, es muy importante, así que la actividad 2, el ejercicio 2 es basado en este segundo tema de objetivos, definir y contestar los puntos para una presentación definiendo los temas abordados. Puede ser una presentación que ustedes hayan dado en el pasado y quieran pulir, es decir, mejorar bajo estos requisitos o estos reactivos o estos considerandos, o bien para una presentación hipotética o para una presentación real que tengan que hacer en el futuro y estos elementos les sirvan para planear de una mejor manera su intervención. El siguiente el siguiente tema es la relación con el público. Ya lo he mencionado de forma muy breve al inicio de la exposición, al decir a qué se refiere cada uno de los subtemas. Y bueno, aquí es muy importante preguntarnos cuál es el tipo de relación que hay con nuestros oyentes. ¿Son nuestros alumnos? ¿Hay algún grado de jerarquía maestro y alumno? ¿Son personas que integran nuestro equipo de trabajo y nosotros somos los líderes, directores o responsables? ¿O son nuestros superiores a los que tenemos que reportar a cierto tipo de información? Por otro lado, si hay alguna relación económica o alguna relación social, la relación económica puede ser dependientes económicos en el caso de familia o en el caso de empleados, si es que nosotros somos jefes o dueños de un negocio, y también si hay una cierta jerarquía social en que nosotros somos tomados en cuenta por el poder de nuestra referencia o si somos sus iguales. Esto es muy importante saberlo. Y si esa autoridad es personal, es decir, porque nos la hemos ganado o porque es otorgada por alguna otra persona y asistimos en su representación o la escuela nos ha designado como eh, maestros o como depositarios de un mensaje o de una serie de mensajes. Lo que nos lleva a nuestra actividad número 3, basados en el tema relación con el público, definir los anteriores supuestos en una hipotética, o ya dije, o presentación real. Nuestro siguiente tema, estos han sido temas un tanto breves, pero nuestros siguientes temas son un poco más amplios, aunque siendo esta una reunión asíncrona que queda en la grabación para ser consultados en el momento que ustedes deseen. Bueno, es un resumen que nos da pie a una serie de preguntas y respuestas que ustedes puedan tener en la plataforma y en las actividades que desde luego van a realizar. El siguiente tema es muy importante también y yo les voy a preguntar qué es lo que ven ustedes. Bueno, seguramente en la mente de ustedes algunos han dicho un conejo o han dicho un pato. Y las siguientes imágenes también nos ponen en duda nuestra capacidad visual o nuestra interpretación. Incluso algunos de estos dibujos son utilizados en algún tipo de test o pruebas psicológicas. Bueno, aquí la pregunta es si estamos, qué es la figura que estamos viendo? Son dos figuras que podríamos ver. Algunos
podrán ver una serie de murciélagos de color negro u otros podrán ver ángeles de color blanco. Aquí, bueno, muchas personas podrán comentar, bueno, que son ropa colgada, un florero, una copa y un gato, y otras personas podrán decir que parece que es una mujer. Aquí, pues la pregunta es si se ve una especie de personaje con barba, el rostro, o si es una mujer leyendo o rezando o haciendo algún tipo de plegaria. Lo mismo en esta imagen, los círculos giran hacia la izquierda o hacia la derecha, tanto el que está en la parte exterior como el que está en la parte interior. Incluso, bueno, saber si están en movimiento, si fijamos nuestra vista en el punto negro. Y bueno, esto dará pie a una interpretación o a algún tipo de ilusión óptica, al igual que las anteriores imágenes. Por otro lado, este dibujo, las escaleras suben o bajan, o dónde empiezan. ¿Y cuál es el número de puntos negros o de puntos blancos? O si en realidad existen los puntos negros o solo es algo que entre nuestro ojo y nuestra mente nos está indicando algo que no está ahí. Bueno, lo que nos lleva a comenzar a definir la percepción como un proceso a través del cual nosotros adquirimos información de lo que pasa a nuestro alrededor y eso, bueno, también tiene una cierta interpretación mental. Nosotros adquirimos cierta información, la procesamos y le damos algún tipo de interpretación. No siempre es lo más apegado a la realidad. Esta serie de imágenes que hemos visto, que han sido diseñadas a propósito, son solo un ejemplo de una serie de situaciones en que nuestros sentidos, nuestra vista y nuestro entendimiento nos hacen suponer ciertas cosas que en realidad en ocasiones no lo son o no son fieles a lo que creemos que son. También podemos decir que la percepción consiste en transformar cierta energía sensorial en una construcción de un mapa mental que representa un objeto o el entorno en donde estamos. Aquí en esta imagen, bueno, hay uno de estos dispositivos de realidad virtual que pues nos hacen suponer que hay una realidad, como su nombre lo indica, que es virtual, que no existe en la realidad, sino es una construcción en nuestra imaginación. Entonces, se trata de convertir energía sensorial en un mapa mental que represente aquello con lo que estamos en contacto. Más adelante hablaremos sobre los mapas. Y bueno, aquí vemos una imagen que también nos hace reflexionar. Nosotros estamos viendo la imagen de una manzana mordida, pero el espejo nos devuelve, como está del otro lado, la imagen de una manzana completa, lo cual nos hace reflexionar también en el hecho de que puede haber al menos dos puntos de vista en una situación. Y si nosotros afirmáramos que la manzana está mordida, tenemos razón. Si no hubiese espejo, si no hubiese otra persona en lugar del espejo y estuviese viendo la manzana y esa persona afirmara que la manzana está completa, también tendría algo de razón o también tendría razón. Entonces, por ello es muy importante el tema de la percepción, porque puede originar problemas en la comunicación, problemas en las relaciones. Fundamentalmente, nos enfocaremos al tema de las barreras o de las malas interpretaciones basadas en la percepción en los procesos de comunicación. Y bueno, siempre es posible encontrar una distorsión o una diferencia entre lo que percibe una persona y otra. Ahora bien, siendo más específicos y cuando hablamos de la percepción sensible, tenemos que, bueno, es lo que capta nuestros sentidos, ¿no? Son olores, sabores, dimensiones, sabores. No necesariamente tenemos que probar algo para sentir una sensación seca o de metal
o de madera en nuestro sentido del gusto y del olfato, que están muy relacionados. Entonces, es lo que vamos nosotros a adquirir, la información que vamos a adquirir precisamente a través de nuestros sentidos. Por otro lado, hay otro tipo de percepción que tiene que ver con las emociones, ¿no? En ocasiones nosotros creemos y sentimos, sobre todo, porque los sentimientos están basados en los pensamientos. Más adelante abundaremos de ese proceso, pero en ocasiones nosotros percibimos las formas, pues percibimos situaciones de una forma que nos hace sentirnos enojados, molestos, engañados, regañados, cuando en ocasiones probablemente el hecho es neutro, pero nosotros percibimos o le damos una interpretación emocional diferente, o a veces acertada, pero también hay una percepción emocional. También existe una percepción denominada axiológica, que tiene que ver con los valores que pueden ser diferentes en cada persona, o la jerarquía en esos valores. Hay personas que pueden ser muy apegadas a no decir una sola mentira, y hay personas que pueden ser flexibles y decir, por ejemplo, pues una pequeña mentira no daña a nadie, que son frases que solemos escuchar y que a veces es para salir del paso de alguna situación. Entonces, pues hay una diferente interpretación entre cada una de las personas, basados en los valores que cada una de estas personas profesa, entre lo que quiere y no quiere, entre lo que le gusta y lo que le disgusta. Por otro lado, hay un tipo de percepción que es la percepción intelectual, que tiene que ver con el significado que nosotros les damos a las cosas. Y esto se relaciona con la información, con el acervo cultural, con aquellas cosas que conocemos y que van a ayudar a que ese proceso se vuelva un proceso racional, una percepción intelectual. Y bueno, en este proceso de percepción puede haber una gran diferencia entre el objeto y lo que nosotros percibimos del objeto. Un ejemplo es cuando dormimos, cuando descansamos y están apagadas las luces y de repente dejamos colgada una chamarra o un saco o algo, y de repente pues parece ser una persona, ¿no? O que nosotros salimos al jardín o salimos a la calle y vemos una sombra y parece que es otra cosa que no es, o las figuras que encontramos en las nubes. Estos son típicos ejemplos de cómo a veces una cosa es lo que es el objeto y a veces lo que nosotros percibimos o creemos que es. Y hay muchas variables que pueden tener que ver con eso: las emociones, los valores, incluso la calidad o agudeza de nuestros sentidos. Imaginemos una persona que sea daltónica, no va a percibir de la misma forma los colores en que nosotros lo hacemos, o que tiene cierta debilidad visual. Y hay muchos otros factores que tienen que ver con la calidad, la intensidad o la diferencia entre la percepción, como es la madurez fisiológica, el estado nervioso, porque todos esos estímulos son percibidos por el sistema nervioso a través de terminales y circula hasta nuestro cerebro en impulsos químicos y eléctricos. También depende de la madurez fisiológica, es decir, no percibe lo mismo un niño que un adulto, ¿no? La madurez de su fisiología es diferente. Por otro lado, si tenemos ejercitados algunos de esos sentidos, como los músicos, que tienen un oído más agudo, o algunas personas que tienen una vista más aguda para percibir cierto tipo de cosas, las fuerzas especiales que vemos en las películas, que tienen que decidir si una persona es blanco o víctima, si es víctima o si es enemigo para disparar, en fin, son un claro ejemplo de la necesidad y del ejercitamiento de la agudeza visual. Por otro lado, la cultura, las ideas, el ambiente, las vivencias fuertes. Una persona que ha tenido una experiencia en torno a un choque de autos, o que estuvo a punto de ahogarse, bueno, va a tener una percepción
diferente al resto de las personas de los autos o del agua. Y desde luego, como ya vimos, los valores, el autoconcepto y algo que se llama ECRO, que es el esquema conceptual de referencias operativas. Como su nombre lo indica, es los conceptos, las referencias que tenemos. Y también la capacidad de dar sentido u horizonte de significado a las cosas que vivimos. Esto tiene que ver con una perspectiva de madurez y decir, bueno, eso que me pasó, por poner un ejemplo, fue para mejorar o fue, también depende de las creencias, porque me lo merecía, fue el karma, en fin. Esto son los factores que influyen en la percepción. Nuestra actividad número 4 es basados en este tema, identificar un caso en el que a comunicarnos en un escenario educativo o personal, la diferencia de percepción haya generado o afectado este proceso de comunicación, haciéndolo ineficaz. Entonces, identificar cómo la percepción nuestra o de nuestros interlocutores derivó en una situación equívoca o en un problema de comunicación o en un conflicto de otra naturaleza. Nuestro siguiente tema es la comunicación asertiva. Esto es algo muy importante, el tema de la asertividad. Y bueno, la comunicación asertiva en muchas ocasiones se ejemplifica en un péndulo. Es un ejemplo que generalmente pongo yo. Imaginemos un péndulo, buscando algo aquí que puedo utilizar como péndulo, y que esa oscilación, bueno, tiene dos manifestaciones o dos extremos. El punto medio es el equilibrio y los dos extremos, izquierda y derecha, pueden llevarnos a que nosotros podamos emplear un estilo asertivo de comunicación, que es lo equilibrado, o un estilo pasivo, o bien un estilo agresivo en nuestras formas de comunicación. Y veremos algunos ejemplos. Nosotros podríamos, frente a algún atropello de nuestros derechos, imaginemos que estamos formados. Ayer estaba en una fila en el banco, estaba recordando, tuve que salir al banco a hacer una operación y de repente, bueno, ya tenía yo, después de pase aquí, pase acá, este papel, esperando una media hora o un poco más. Uno de los ejecutivos me dijo: el siguiente turno es el de usted, en cuanto salga esa persona, pasa a ese cubículo. Entonces, bueno, derivado de esta información, pues me paro ya cuando la persona se comenzaba a despedir, que se tardó en despedirse como 5 minutos, aparte de la media hora, 40 minutos que ya había estado ahí. Y bueno, esperé a que se desocupara y bueno, otras 2, 3 personas se acercaron para intentar utilizar el lugar que me correspondía. Probablemente es porque no tenían información o porque buscaban brincarse un lugar, ¿no? Yo estaba a punto de decirles, y no recuerdo si lo hice, que me tocaba el turno a mí y bueno, y que por eso me correspondía, ¿no? Inclusive lo hice físicamente, me coloqué más cerca del acceso a ese cubículo, guardando las previsiones y usando el cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo pudiéramos hacerlo de forma asertiva, al decir en un tono amable o neutro o respetuoso: me toca el turno a mí. Pude haberme quedado callado y otra persona a lo mejor pudo haber usurpado o se pudo saltar en la fila y yo hubiese tenido que esperar otra media hora o por lo menos 15 o 20 minutos, si hubiese elegido un estilo pasivo. Ese estilo pasivo me llevaba a mí a ser víctima de una situación. Otra alternativa hubiese sido elegir el estilo agresivo de: oiga, ¿qué le pasa? Me toca a mí, no se da cuenta, se quería robar mi lugar.
que en ocasiones pasa, ¿no? Entonces, yo elegí para de forma asertiva expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía o la información que tenía, que era que me correspondía el lugar, y bueno, y así fue en este ejemplo que he puesto. Entonces se trata de comunicar y de defender nuestros derechos, ideas o emociones, pero respetando a los demás, no intentando descalificar o agredir, que en ocasiones la defensa de nuestros puntos de vista equivocadamente nos lleva a descalificar o agredir la forma de pensar del otro. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. Ahora, no necesariamente implica que nosotros tenemos razón, implica que tenemos derecho a exponer nuestro punto de vista. Y si hay una comunicación asertiva, si nosotros también estamos abiertos a escuchar las razones de otro o de otros, bueno, podemos modificar nuestro punto de vista. Aquí lo importante es mantener la calma y poder escuchar los razonamientos del otro para poder resolver esa diferencia o ese conflicto o por llegar a una verdad más acabada de lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos. Ahora, hay una serie de factores que son muy importantes para ser asertivos, ¿no? Y uno de ellos es enfocarnos en los hechos, ¿no? En ciertas ocasiones hemos visto discusiones o hemos sido protagonistas, espero que no, pero es inevitable a la naturaleza humana, de hechos en donde siempre es lo mismo contigo, dices mentiras, eres mentiroso. Bueno, aquí es muy importante enfocarnos en los hechos, ¿no? Es decir, más que decir que una persona miente, aunque es mentirosa, decir, bueno, eso que mencionas no es verdad, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre el hecho y calificar o descalificar a una persona por un hecho, que también puede ser por una serie de hechos. Entonces, es muy importante, y vamos a ver algunos ejemplos, de que debemos describir los hechos concretos, manifestar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, es decir, cómo nos hace sentir eso que sucede. Y después pedir de forma específica y concreta que se haga o se deje hacer cierto tipo de comportamiento o se modifiquen. Y también es muy importante especificar las consecuencias. Si esa petición que hacemos de que se deje de hacer algo o que se modifique la conducta no se lleva a cabo, indicar qué tipo de consecuencias va a haber de nuestra parte. Esto de ninguna manera significa una amenaza, sino significa, bueno, imaginemos que es una compraventa, ¿no? En donde alguien está molesto por recibir en una mala calidad un cierto producto, ¿no? Entonces, describo, yo recibí el paquete, pero lo recibí mal. Entonces, eso me hace pensar que no me atienden como cliente, que no son una empresa seria y responsable, y pido que me lo cambien, ¿no? Esa es la petición. Y si no me lo cambian, bueno, tendré que poner una demanda en Profeco o algo así. Es el primer ejemplo que se me ocurrió. Hay algunos ejemplos que he preparado para tal efecto. En caso contrario, en este ejemplo pudiéramos quedarnos callados y ser víctimas de un mal servicio, de un mal producto. O podríamos llegar de forma altisonante, gritando, agrediendo, lo que probablemente también no nos lleve a la solución del problema o nos lleve a la generación de un conflicto mayor. Bueno, voy a dejar aquí, voy a disminuir mi imagen para que ustedes puedan dar lectura al ejemplo que he preparado para este efecto. Creo que es bastante específico el ejemplo y en este momento pueden poner pausa para leerlo y analizarlo sobre qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos respecto a esta situación,
que es de una persona que llega tarde a una cena y que de forma pasiva nosotros podríamos decidir no decir nada, de forma agresiva podríamos enojarnos, e incluso dar al traste con la reunión o el buen ánimo de la reunión o incluso cancelar. O de forma asertiva expresar que ha manifestado preocupación de nuestra parte, irritación por el retraso y pedir que en lo sucesivo, si hay algún tipo de retraso, bueno, la persona pueda expresar con todo tiempo, con toda anticipación que viene tarde para nosotros saber que se va a demorar un poco esa reunión. Les pido que den lectura al siguiente ejemplo. Estoy buscando parar mi video para que ustedes puedan ver sin obstáculos la presentación. Bueno, para quienes son participantes de un trabajo, de una organización, o incluso también para quienes son alumnos y les ha tocado tener una serie de trabajos extraescolares y bueno, a veces hay personas que o no nos organizamos o decididamente a veces abusan y pretenden imponernos una actividad que no nos corresponde o nos la avisan a última hora sin la adecuada planeación. Bueno, pues hay también distintas formas de contestar. Eh, ya sea eh, ser nosotros quienes cedan en este tipo de actividades, rechazar la tarea que se nos busca dar o de forma asertiva, bueno, nosotros proporcionar la ayuda en el tiempo y la forma que nosotros podamos elegir. Y tenemos un último ejemplo, ¿no? Que esto es muy típico cuando vamos a un restaurante y llegan a servirnos con algún traste o utensilio que es sucio o que parece estar sucio, o que los alimentos están fríos o salados o en mal estado. Nosotros podríamos optar por quedarnos callados y de algunas maneras ser víctimas del mal servicio, de la mala atención o de la mala calidad de lo que se nos sirve ahí. O podemos ser agresivos, ¿no? Armar un escándalo, gritar, inclusive insultar a las personas que nos atienden cuando probablemente no son responsables, probablemente es la cocina, aunque debería darle un ojo, supervisar lo que se está sirviendo. O por otro lado, pues no podríamos llamar al camarero, al gerente, al cocinero para nosotros expresar qué es lo que nos disgusta, expresar qué es lo que está mal y pedir que lo modifique, ¿no? Que nos caliente la comida, si es que está fría, si es salada o está cocida o está cruda, bueno, pedir que nos cambien en el alimento. Eso es otro ejemplo de la asertividad en nuestras comunicaciones. Con estos tres ejemplos, y uno más que les he puesto en un principio, de esta actividad que tuve en el banco el día de ayer, bueno, creo que ha quedado bastante claro el concepto. Y basado en ello, les voy a pedir que me expresen su opinión en primer término de los ejemplos 1, 2 y 3 que están plasmados en la presentación y que también como segunda parte de la actividad elijan 3 situaciones conflictivas del pasado de cada uno de ustedes y que respondan asertivamente a ella considerando los siguientes puntos. Es decir, cuáles son los hechos, cómo los hace sentir o cómo los hizo sentir, cuál es la conducta que ustedes esperarían del otro o de los otros y cuáles son las consecuencias que ustedes expresan respecto a la búsqueda de una modificación de esa situación. Y bueno, y que también ejemplifiquen cuál sería la conducta pasiva, cuál sería la conducta agresiva y cuál sería la conducta asertiva
de esas tres situaciones personales de cada uno de ustedes. Son dos partes de este ejercicio. Los ejemplos que he puesto y otro son tres ejemplos de cosas que ustedes han vivido o estén viviendo y que podamos hacer el ejercicio de enfrentarlas de una forma asertiva. Bueno, aquí está el desglose que también viene en la anterior diapositiva. Vamos al siguiente tema, que es conocer de dos herramientas en este subtema de la programación neurolingüística. Esto está también muy relacionado con el tema de la percepción. Una de las premisas de la programación neurolingüística nos dice que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esta afirmación? Esta afirmación nos indica, o esta premisa nos indica que lo que vemos del mundo no necesariamente es lo que es. Suena a juego de palabras, pero se refiere al hecho de que lo que percibimos probablemente no es nuestra realidad, sino la percepción de esa realidad o nuestra opinión filtrada por nuestras opiniones, nuestros pensamientos o por la mucha o poca información que nosotros tenemos de eso. Entonces, en muchas ocasiones, ese mapa que tenemos, esa representación de cierta situación, de cierta realidad, no es fiel con el objeto. Es un poco continuación del tema de la percepción, solo que desde el punto de vista de la programación neurolingüística, también conocida como PNL por sus siglas o por su abreviación. La razón que defendemos como única y verdadera solo es única y verdadera para nosotros. Por otro lado, bueno, nos lleva a entender que el territorio puede ser muy amplio y que solo nosotros, es decir, la realidad o el conocimiento, y nosotros tomamos una pequeña parte para adecuarla a nuestras experiencias, a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestros valores, y eso nos hace entender o darle significado a nuestro mundo, a nuestra realidad. Por otro lado, un mapa es la representación, es decir, cuando nosotros vemos un mapa mundi, cuando nosotros vemos un mapa en Internet, cuando hace algunos años no era muy usado, no se utilizaba el Internet y se dejaban tareas sobre mapas, bueno, pues estos eran en una hoja tamaño carta y no significa que el mapa fuese el mundo, es decir, no es plano, sino es una representación plana, precisamente se llama mapa mundi, es una representación plana del mundo que tampoco es esférico, sino es geoide, es decir, es solo una forma de verlo para entenderlo. Ya hemos hablado del tema de la percepción y que influye la madurez biológica o fisiológica de nosotros. También influye nuestra historia genética, la cultura, lo que pensamos, en dónde crecemos, cómo hemos sido educados. Y también influye el lenguaje, porque el lenguaje genera realidades. Y bueno, también basado en lo anterior vamos generando valores, creencias, expectativas que van a incidir en la percepción o en la creación del mapa de cada uno de nosotros. ¿Por qué es útil saber esto? Porque cuando nosotros creamos nuestro mapa, es decir, nuestra interpretación de la realidad, entre comillas, o de las cosas, generalmente para hacerlo encajar con nuestras creencias, omitimos cosas o generalizamos o distorsionamos. Es un tema muy interesante y mucho más largo, extenso y complejo, pero que bueno, la utilidad es saber que el mapa de cada persona puede ser diferente, es decir, la interpretación. Nosotros seleccionamos datos, interpretamos o explicamos, creamos opiniones o juicios y adoptamos creencias que encajan o justifican con nuestro mapa y todo eso dependiendo de nuestra forma de estar en ese momento emocional, física, y eso incide también en nuestra conducta.
darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un mapa diferente, es decir, tiene una interpretación personal de las cosas, nos debería llevar a respetar ese proceso en las demás personas, es decir, que otros tienen otro mapa y a partir de ese reconocimiento de la diferente interpretación de las cosas de los demás, entender que eso, lejos de constituirse en una muralla, puede convertirse en un puente para comunicarnos de forma más efectiva. Ese es el propósito de conocer esto en el esquema de la comunicación, particularmente cuando consideramos que nuestra audiencia, las personas que nos van a escuchar, tienen un mapa probablemente diferente al de nosotros, es decir, una interpretación diferente. También podemos ampliar nuestro mapa, estoy hablando en sentido metafórico. ¿Cómo? Pues a través de conocimientos, de vivencias, de viajes, de ponernos en los zapatos del otro, de intentar mirar con sus ojos, metafóricamente, o bajo otra mirada, las mismas cosas, es decir, con otra perspectiva. Eso puede ser más amplio y mucho más efectivo nuestro mapa o nuestra percepción. Ahora, otro de los principios de la programación neurolingüística es que nosotros podemos reprogramarnos o reconfigurarnos simplemente al tener una visión diferente de las cosas. Aquí tenemos un esquema de la creación de ese mapa, como a través de distintos canales de percepción, básicamente visual, auditivo y kinestésico, aunque existen otros dos. Esa percepción es filtrada o procesada a través de la biología, la cultura, la historia, las expectativas, creencias, valores. Todo eso lo distorsionamos, lo generalizamos, omitimos cosas, seleccionamos datos, intentamos interpretar o explicar cosas, emitimos juicios y basados en esos juicios o opiniones, adoptamos un punto de vista o un estado mental, un estado de creencias y que también inciden uno con otro en nuestro estado físico o estado emocional, o el estado físico o el estado emocional también va a determinar cuál va a ser la conducta verbal y no verbal frente a algo. Podemos poner aquí temas polémicos, temas de debate que vemos en los medios de comunicación y cómo diferentes personas tienen diferentes interpretaciones de las cosas. Para verlo de una forma más gráfica, bueno, aquí tenemos unas ilustraciones. Una de ellas es de un rinoceronte que todo lo que ve y vemos que todos sus dibujos son con un cuerno en medio o con un triángulo. Algunos lo podrían interpretar como una montaña y bueno, eso implica que ese jabalí, es una caricatura, es una fantasía, ve las cosas siempre así. Entonces, hay personas cuyas creencias los hacen ver siempre las cosas así, ¿no? Y hay expresiones que conocemos, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los maestros son iguales, en fin, hay generalizaciones, porque ven las cosas de una cierta forma. Por otro lado, bueno, tenemos a las abejas en el otro extremo, que nosotros tenemos una visión más amplia, pero ellas, al estar más pequeñitas y ser más grande, para ellas, desde su óptica, las celdas del panal, bueno, ven algo muy diferente a lo que nosotros vemos, por cuestiones de tamaño, cuestiones fisiológicas. Y después al centro tenemos una persona que afirma que lo que está viendo es un 6 y otra que dice es un 9. Y ambas tienen razón. Son dos puntos de vista válidos. Y bueno, abajo, en la parte inferior al centro, tenemos una chica que probablemente, bueno, son una pareja y la chica, o puede ser su hija, no sé, la mujer piensa que el gato que están viendo se lo imagina como un lindo gatito para que esté ahí en un cojín, como adorno, que esté muy bonito. Y el hombre, bueno, lo ve pensando en la utilidad de que ese gato puede servir para cazar ratones. Es decir, que
cada persona tiene una opinión diferente. Esto, desde luego, son caricaturas, son ilustraciones, pero nos debe dar pie a pensar que hay cuestiones más complejas todavía, más importantes quizá, que una u otra persona o un grupo de personas puede percibir de forma diferente. Lo que nos lleva al segundo tema, al segundo subtema de este subtema a su vez, que son las creencias. Y las creencias son una especie de trajes. Es algo que nosotros decidimos ponernos o adoptar. Es, es un pensamiento, un conjunto de pensamientos arraigados que nosotros hemos decidido adoptar y que tenemos en ocasiones ahí con ellos mucho tiempo y a través de ello vemos una serie de cosas. Muchas de estas creencias no necesariamente tienen un sustento racional. Algunas ni siquiera las hemos identificado. Muchas de estas creencias son heredadas de nuestros padres y a su vez fueron heredadas de sus padres o abuelos y a menudo están escondidas en refranes o frases hechas que hemos escuchado y que hemos adoptado como verdad. ¿Por qué es importante analizar las creencias? Porque originan las emociones que son plasmadas en las decisiones que tomamos y por ende en los resultados que tenemos en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué es importante hablar de ellas? Bueno, porque a la hora que nosotros comunicamos, a la hora que nosotros enseñamos, a la hora que nosotros compartimos un mensaje, las personas que nos escuchan tienen diferentes creencias, probablemente diferentes a las de nosotros. Nosotros tenemos cierto tipo de creencias. Y no hablo de creencias religiosas, hablo de creencias en general, formas de pensar. Entonces, todo esto es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de estas creencias que algunas parecen muy inocentes, pero podrían ser muy dañinas y que se expresan en ocasiones a través de una frase o de un refrán. Hay personas que piensan que las enfermedades son derivadas de las emociones y si bien es cierto, hay una parte de verdad en esto, bueno, hay personas que piensan que para curarse solo es necesario estar de buen ánimo o vibrar alto, como se dice últimamente. Entonces, bueno, puede haber algunas distorsiones y más allá de distorsiones, resultados en la vida basados de estas creencias que las personas pueden adoptar y que se dividen más que positivas o negativas en potenciadoras o limitantes. Son potenciadoras en tanto nos ayudan a lograr nuestros objetivos o son limitantes en tanto, como su nombre lo indican, son obstáculos para lograr aquello que creemos. Su función no es coincidir con la realidad, ya que puede haber una distorsión entre lo que pensamos y lo que es. Lo que nos lleva, bueno, al ejercicio número 6. Basado en estas cosas que hemos visto, de estos dos premisas, que es el mapa no es el territorio y las creencias, expresa cómo utilizarás en el futuro estas dos nuevas herramientas en tu quehacer comunicativo y o docente. Esa es la actividad número 6. Vamos al siguiente tema, que son patrones de lenguaje. Ya hemos hablado un poco de ello y son básicamente conocidas también como BACOG o BAC. Visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Es el BACOG. Y algunos autores la reducen al visual, auditivo y kinestésico. Se dice que la gran mayoría de las personas tiene énfasis en algún tipo de esta comunicación, es decir, hay personas que son visuales o hay personas que tienen un énfasis en lo auditivo y kinestésico. Todos poseemos estos canales, pero en muchas ocasiones algunas personas tienen una predominancia en alguno de estos canales, no significa que lo utilicen los otros dos. Entonces, bueno, aquí vemos algunas claves de cómo podemos identificar cuando hablamos o cuando sí, cuando hablamos y cuando nuestro interlocutor está moviendo los ojos, si los mueve hacia una parte o hacia la izquierda o la derecha, o bien puede estar construyendo o recordando algo.
Si es hacia arriba, es una persona que su canal de comunicación es visual. Si es auditiva, va a ver no hacia arriba, sino a los lados. Y si es una construcción mental o si es un recuerdo, va a ver a la izquierda o a la derecha. Y lo mismo en el kinestésico, que va a ver un poco más hacia abajo, izquierda o derecha, cuando se trata de sensaciones o cuando se trata de pensamientos, un diálogo en el cuerpo. Ahora, es el mismo ejemplo cuando hay el movimiento de la mirada hacia una parte, bueno, tiene que ver con los sueños, proyecto, creatividad. Y cuando ve hacia otra parte, bueno, se trata de recuerdos, de cosas que ha vivido y está recreando en su imaginación. Ahora, también podemos darnos cuenta no solo por la observación de la mirada de las personas con las que estamos hablando. ¿Y por qué es útil? Bueno, porque vamos a tratar de utilizar ejemplos o un lenguaje que sea más adecuado a su canal de comunicación para lograr entendernos o comunicarnos de una mejor manera. Por ejemplo, personas que hablan de ella me lo mostró, el cielo es azul, una nueva forma de ver, mirando por nuestros intereses, bueno, que tiene énfasis en estas metáforas que tienen que ver con lo visual, bueno, son personas que tienen un énfasis en el canal de comunicación visual. Quienes son auditivos, pues ocupan frases como lo he mencionado, la pregunta que nos hacemos, ella dijo, hablamos por teléfono, usted ya lo ha mencionado, lo dijo con su propia boca, es decir, son el tipo de frases que utiliza cuando una persona es auditiva. Y cuando una persona es kinestésica, habla de conductas o de emociones, habla de esperanzas, frustraciones, conducir una organización, habla de dolor, habla de formas, habla de desenlaces, habla de cosas chocantes, de precisión, de estrés, de relajación. Entonces son las formas en que nosotros podemos identificar cuáles son nuestros canales de comunicación predominantes, los nuestros y los de otras personas, desde luego. Ejercicio o actividad número 7. Basados en el tema patrones del lenguaje, expresa cuál es el patrón que más utilizas y cómo has llegado a esta conclusión. Esto es muy importante. Es muy importante porque basado en ello no solo conoceremos cómo nos comunicamos, sino podemos ampliar nuestra forma de comunicar. Probablemente si somos visuales podemos incorporar formas de comunicarnos para quienes son en nuestra audiencia son auditivos o son kinestésicos, o podemos mezclar las tres para buscar un mejor entendimiento con nuestra audiencia. Recordemos que el gran tema de esta sesión de esta segunda semana es conocer mejor a nuestra audiencia y algunas características, algunas estrategias, algunas herramientas que podemos hacer para utilizar para entender y para comunicarnos de forma más eficaz con nuestra audiencia. Vamos al siguiente tema, que son las barreras en la comunicación. De alguna manera hemos tocado este tema en la sesión pasada, pero vamos a hacer también un ejercicio de puntualización de las consideradas como 5 barreras más importantes, las cuales son físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas y administrativas. Veamos cuáles son cada una de ellas. Y bueno, entendemos como barrera precisamente todo lo que va a obstaculizar el proceso de comunicación. Hemos puesto algunos ejemplos de cómo cuando una persona dice algo y ese mensaje se llega a desvirtuar o a degenerar, resultando que al cabo de pasar de un lugar a otro, cuando ese proceso de comunicación no fue efectivo, se distorsiona radicalmente cuando llega a un receptor final. Las diferencias o las barreras semánticas es la forma como utilizamos las palabras. Seguramente nosotros hemos escuchado o leído en el caso de la lectura, alguna revista o algún libro que es muy técnico, que emplea un lenguaje muy elevado. Y lo mismo puede ser cuando escuchamos a alguien
o cuando no conocemos el significado de ciertas palabras y de repente nosotros nos podemos quedar en blanco o podemos medio entender o no entender gran parte de lo que se dice, porque pues nosotros podemos creer que esas palabras tienen cierto significado, pero pues muy diferente al que en realidad tiene. Entonces, esas barreras semánticas tienen que ver con la diferencia del lenguaje que utilizamos o incluso del idioma, ¿no? Incluso hemos visto en otros ejemplos hasta geográficamente del lugar en donde vivimos, donde algunas palabras tienen un cierto significado muy diferente al que tienen significado en otras regiones del país o de América Latina, hablando solo del idioma español. Hay otro tipo de barreras en la comunicación que son las psicológicas, que tienen que ver en cómo mentalmente se encuentra el emisor o el receptor, tiene que ver con su estado emocional, si están enojados, tristes, aburridos, o por el tipo de personalidad, si son personas complicadas, agresivas, que de alguna manera este forma de ser y de pensar predispone al rol que van a tener en ese proceso de comunicación y que pueden hacer que las personas que escuchan o que están escuchando o que están hablando puedan ser simpáticas o antipáticas por parte de la audiencia. Y a raíz de esto el mensaje puede ser adoptado con entusiasmo, puede haber una credibilidad o un rechazo a lo que la persona que está hablando eh, puede ser el resultado. A través de diversos estados psicológicos como el miedo, la frustración, la alegría, el aburrimiento, y todo esto incide en el proceso de comunicación. Otra de las barreras son las fisiológicas, cuando una persona o no escucha bien o no ve bien, o se encuentra enferma o está mal sentada o tiene hambre o tiene sueño, todo esto va a incidir en la calidad del mensaje. Por otro lado, bueno, las cuestiones físicas, como pueden ser los obstáculos cuando se trata de una señal de internet, cuando el auditorio o el lugar es muy grande y no hay una adecuada acústica. Y bueno, también pueden ser tecnológicos cuando hay una mala calidad del micrófono, de la señal, del dispositivo con el que estamos transmitiendo. Y bueno, también lo que se conoce como barreras administrativas. ¿Qué significa esto? Bueno, en cómo se administra la comunicación, los canales que utilizamos. Un claro ejemplo es cuando en una organización de repente se pide un reporte a última hora o hay demasiada información o falta la información de forma oportuna o cuando compramos algo y no viene el manual de ensamblado, bueno, tiene que ver con cuestiones que se les denomina administrativas, es decir, son cuestiones operativas que inciden en un proceso de comunicación. El ejercicio número 8 es, basados en este tema, barreras de comunicación, señalar un ejemplo de cada una de estas barreras que hemos detectado en alguna situación educativa. Tanto nosotros como docentes, porque en el grupo hay varias personas que son y han sido docentes, o nosotros como audiencia, como personas que están escuchando el mensaje de otros. Detectar cuáles han sido las barreras, especificando cuáles son y que nos expresen cuál de estas categorías son a las que se refieren estas barreras de la comunicación en alguna situación que hayan vivido. Vamos al penúltimo tema, que es la escucha activa. Es muy importante, tanto como oyentes como emisores, intentar detectar y crear esta habilidad que podemos desarrollar con la práctica. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. A veces las personas parece que nos están escuchando, pero en realidad solo físicamente simulan y están pensando en otra cosa. Oír implica percibir sonidos, estar en un estado pasivo y cero esfuerzo. Hay una frase que dice que se está en todo menos en misa. Significa que una persona parece que está escuchando, pero en realidad su mente está en otro lado.
En cambio, escuchar activamente implica entender, involucrar mente y cuerpo, estar en un proceso de escucha, aunque se esté en silencio, en un proceso activo, y requiere un esfuerzo consciente, concentración e interés en lo que se nos está diciendo. Es muy importante tener una cierta predisposición o preparación interna para apagar los temas, las voces, las situaciones que nos distraigan y concentrarnos en ese momento para observar y escuchar al otro, identificando todo lo que nos dice. La actividad número 9 es, basados en este tema de escucha activa, investigar más del tema, que es un tema muy interesante y muy profundo, y aportar un breve resumen de los puntos a considerar y a aplicar para lograr una eficaz comunicación desde el punto de vista de la escucha activa. Y el tema final, que a su vez da tema al inicio de otra sesión, pues es la planeación del tema. Una vez sabiendo qué tipo de actividad, cuáles son los objetivos de nosotros, de nuestra audiencia, qué tipo de relación con el público que tenemos, entender que puede haber una diferencia de percepción. Imaginemos que vamos a hablar ante un público diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Puede ser una audiencia de diplomáticos, de extranjeros, de personas que trabajan en el campo, de personas que trabajan en el sector turístico o que trabajan en el sector tecnológico. Es decir, cada audiencia tiene una percepción, una cultura, una forma de ver diferente. Debemos utilizar ciertos principios de la asertividad para evitar caer en un mal manejo del lenguaje que generen un conflicto con nuestra audiencia, aunque sean de temas polémicos. Utilizar las herramientas de la percepción, entendidas como el mapa, no es el territorio, y las creencias para hacer más eficaces en nuestro proceso de comunicación, los patrones del lenguaje, tener en cuenta las barreras de la comunicación para evitarlas, disminuirlas, neutralizarlas, e intentar lograr la escucha activa a través de nuestra intervención. Algunas de estas estrategias, bueno, las van a investigar y algunas las veremos en las siguientes 2 sesiones. Ahora, también como referencia, recordemos que uno de los subtemas que vimos fue precisamente contestar a una serie de preguntas relacionadas con el tipo de actividad y también con las famosas 5W más las 2Hs para lograr una efectiva comunicación. Finalmente, el ejercicio número 10, la actividad número 10, basados en el tema, planeación del tema, considerando lo expuesto en esta segunda sesión, para la siguiente semana preparar una exposición breve en un formato de video de alrededor de 2 minutos sobre uno de los siguientes temas. Va a ser una especie de resumen. Y cada uno de ustedes va a elegir un tema y por favor ponerlo en el grupo de WhatsApp para que no haya duplicidad. Vamos a imaginar que hay un alumno que se llame José Pérez y elige qué es la comunicación. Bueno, pone en el grupo José Pérez, mi tema es la comunicación. Si el tema de otra persona es María González, va a decir María González y mi tema es esquemas de comunicación, basados en el orden de la lista, de tal forma que no haya duplicidad. Ese mensaje lo van a estructurar basado en todo lo que aprendimos y lo van a expresar en un video que pueden tomar con su teléfono de 2 minutos, y hay 2 posibilidades. O bien lo suben como un video privado en un canal de YouTube, es decir, es que solo las personas que tienen el link pueden ver el video, o bien pueden grabar ese archivo en un drive y nos comparten el link o comparten el link en el grupo para poder revisar ese ejercicio número 10. Pues yo estoy a sus órdenes. Estos son los temas que hemos abordado el día, pues no de hoy, porque probablemente no sé qué día van a ver este video, pero en esta
sesión 2 correspondiente a la semana 2 de trabajo, que se engloba bajo el título de audiencia, que también podemos entender público o auditorio, entendido como las personas que nos van a escuchar, pero que el título más adecuado es audiencia, y que corresponde a la segunda semana de trabajo de esta materia, técnicas de comunicación integral, de esta maestría en desarrollo pedagógico. Yo soy Humberto Vergara, tienen mis medios de contacto, que básicamente es el grupo de WhatsApp, por si hay alguna duda en esta plataforma. Pues yo les deseo un excelente día o excelente tarde, según sea el caso, y pues estamos en contacto y nos vemos en el próximo video y la próxima actividad en el foro. Hasta pronto.